Cuando el presidente me llamó, la verdad es que él te llama un par de días antes de que se haga el anuncio público, entonces te pide reserva. Y yo, con los únicos que conversé, con mis padres y con mis hijos. Estaban mis hijos pololeando y les dije, ni siquiera pueden contar, porque por mí no se va a filtrar. Y esos días son bien estresantes y yo me acuerdo que ni siquiera fui a la oficina para que nadie me preguntara, a los alumnos, qué sé yo. Les suelo mostrar una foto de que es Corea del Norte y del Sur de noche. Y uno ve Corea del Norte apagado y Corea del Sur muy iluminado. Y digo, el cómo tú haces las políticas públicas incide en algo tan simple como acceso a luz eléctrica. Yo creo que hay que seguir trabajando hasta donde uno pueda, porque si eso te gusta, si eso te motiva, te mantiene muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Rigoni y hoy tenemos una tremenda invitada que preside la Confederación de la Producción y Comercio, la CPC, ex ministra de Energía y destacada directora de empresas como Banco Estado, Soprole. Trabajó en el Banco Central de Chile, fue vicepresidenta de la SOFOFA también, trabajó como asistente económico en representación del Ministerio de Hacienda en Nueva York. Con una amplia trayectoria en el mundo público y privado, nuestra invitada ha liderado importantes transformaciones en el sector energético y productivo de Chile, siempre con una mirada estratégica y orientada al desarrollo sostenible. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica con un magíster en Economía. Y en este capítulo vamos a hablar un poco de su liderazgo, los desafíos país y el rol que juega la innovación y la colaboración para construir un futuro muy próspero y con propósito. Susana Jiménez, muchas gracias por estar acá en un nuevo capítulo. Encantada de estar acá, muchas gracias. Susana, a mí me gusta siempre partir con la familia. Cuéntame tu familia, casada, hijos de... Sí, yo soy casada hace más de 30 años y tenemos 4 hijos, ya están más grandes, entre 21 y 28 años, son 3 hombres y una niñita. Mira. Susana, ¿y tu familia también empresaria? ¿Que nos puedes contar un poquito de dónde...? Eso viene por el lado, digamos, de mi familia de origen. Mi papá ha sido un muy destacado ingeniero agrónomo, fue decano en algún minuto de la Católica, pero ha dedicado la mayor parte de su vida a la empresa que es una lechería, que está en la zona central. Y que hoy día a sus 86 años sigue totalmente activo y full a cargo, haciendo inversiones, así que da gusto verlo. Mira, ¿y siempre has ligado a la empresa tú desde chica? ¿Has estado? O sea, nosotros siempre hemos estado ligados al campo y desde ya hace varios años que yo lo acompaño. Antes era un día viernes, hoy día son los sábados, porque no alcanza el tiempo, pero la idea es poder estar con él, aprender del negocio, conocerlo mejor. Mi hermano lo mismo, nosotros somos 2 nomás. Así que la verdad es que una instancia maravillosa, yo me llevo muy bien con mi papá, el negocio me encanta, lo encuentro súper entretenido, súper desafiante. Así que sí, pues me he ido introduciendo en el negocio familiar, que es muy complementario a lo que tú describías, a los directorios de empresas grandes. Esto es un negocio de tamaño mediano, rural, con seres vivos como son las vacas lecheras, y la verdad es que es una realidad muy distinta y muy interesante de conocer, más cuando, es con la familia. Sí, pues entretenido esto, sobre todo los ligados de la familia, el estar con tu papá, que seguramente el estar en el campo también le da mucha más vitalidad, estar moviéndose constantemente. Sí, claro, son trabajos además mucho menos sedentarios que los que uno acostumbra, muy de escritorio. Acá no, pues muy de terreno. Así que yo creo que hay que seguir trabajando hasta donde uno pueda, porque si eso te gusta, si eso te motiva, te mantiene muy bien, física y mentalmente. Sí. Susana, estudiaste Ingeniería Comercial. ¿Por qué estudiaste comercial? ¿Qué fue lo que te motivó? Mira, yo creo que yo salí de 17 años del colegio. Yo creo que la verdad podría haber estudiado muchas cosas. Yo en ese minuto postulé, me acuerdo, de arquitectura, porque uno daba una prueba especial, entonces podía quedar en las 2 primeras opciones. Y di la prueba especial. ¿Por qué elegí comercial? No lo sé. Sí sé que siempre supe que dentro de ingeniería comercial, que tú puedes estudiar administración de empresa o economía, yo siempre supe que quería economía. En algún momento de esa historia me arrepentí un poco, dije, debería haber estudiado medicina. Y como a los 40 años me bajó que quería estudiar historia. Así que la verdad es que yo creo que más que la vocación por una
profesión es como la pasión de lo que te gusta, de aprender cosas nuevas, y uno siempre estudie lo que estudie, creo que puede encontrar su espacio de lo que realmente te gusta. Sí. Y pues, también uno sale del colegio también un pollito, entonces tomar una decisión que en teoría uno piensa que lo va a marcar toda la vida, chuta, y marca, efectivamente. O sea, yo creo que la enseñanza que uno adquiere en ese periodo sí te marca tu forma de pensar, tu forma de aproximarte a los problemas o a las cosas que tienes que resolver. Pero yo soy una convencida que uno pudo haber estudiado muchas cosas y haberse sentido, digamos, satisfecho en la medida que haces actividades que te llenan, que te sientes que aportas, que conoces gente, que armas equipos. Así que, ¿por qué estudio comercial? No lo sé, pero estoy feliz de haberlo hecho. Sí. Y también economía, porque después te especializaste un poquito en economía. ¿Cuál es el interés de la economía? Porque vienes de familia empresaria en el mundo lechero. ¿Por qué economía? Claro. Porque es algo que cuesta. Yo, amigo economista, como que no tengo. Entonces, es algo súper específico. Claro, es distinto al camino que recorren los que estudian administración de empresa, que es lo habitual en ingeniería comercial, porque efectivamente es más teórico, su aplicación suele ser más académica. Pero a mí lo que me gustaba, a mí me gustaban las matemáticas y me gusta que tiene una arista que es una ciencia social finalmente, ¿no? Y donde yo realmente encontré como lo que a mí me gusta después de trabajar en consultoría, trabajé en el Banco Central, en muchos lugares muy interesantes, pero donde realmente me generó como una satisfacción profesional es dedicarme a las políticas públicas, que en el fondo tiene mucho de impacto en la sociedad que vamos construyendo, en el ideal de país que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces, ahí la economía tiene mucho que decir, porque tiene mucho que ver con la estabilidad económica, con la regulación, con las normativas sectoriales, con los incentivos, y por lo tanto ese es un mundo que es bien distinto efectivamente a la administración de empresas, pero que a mí me gusta mucho, la verdad. Susana, y comentaste las políticas públicas. ¿Nos puedes explicar un poco para los que nos están escuchando qué es exactamente? Porque de repente hoy en día cada vez están en moda las políticas públicas que nos sirven para crecer como país. Tenemos que preocuparnos de las políticas públicas. Uh-huh. Si nos podrías explicar un poco en un pequeño como resumen y cómo impactan realmente unas políticas públicas en un país. Bueno, las políticas públicas al final es el conjunto de condiciones que tú generas para que el país se desarrolle. Eso que suena muy general tiene mucha aplicación práctica. Va desde cómo tú diseñas un país que te da estabilidad, que no tiene inflación, que las tasas de interés son accesibles para el financiamiento de las personas, de las empresas. Cómo diseñas tú el desarrollo para la salud, para la educación. Básicamente es como el marco de condiciones y reglas que tú te estableces como sociedad para que las personas en su libre accionar del día a día puedan de alguna manera alcanzar su máximo potencial, ¿no? Y por eso en esto hay desde temas laborales, tributarios, medioambientales, de prestaciones sociales como es la salud, la educación, la vivienda. Entonces es un poquito, la gente tiende a asociarlo con la política pura y dura, pero esto no es política partidista, sino que es cómo diseña buenos marcos regulatorios para que se pueda desarrollar cada uno de esas temáticas, de esas materias de la mejor forma, para finalmente incidir en el bienestar de las personas. ¿Sí? Eso es lo que finalmente buscamos. Cuando uno habla de, mira, me gustan las políticas públicas porque quiero aportar al desarrollo del país. Bueno, ¿qué es el desarrollo del país? El desarrollo del país es un país que la gente tiene libertad de hacer y oportunidad de hacer lo que quiera hacer, donde de alguna manera tú tienes ciertas certezas de si tú emprendes en un emprendimiento, en un nuevo negocio, que las condiciones se van a dar
trabajar de acuerdo a lo que tú estimaste, independiente que te vaya bien o que te vaya mal, donde puedo acceder a educación y tener oportunidades para todos y donde hay movilidad social, es decir, el que se esfuerza, el que trabaja, el que estudia, le puede ir bien independiente de su cuna, digamos. Entonces, al final, detrás de la palabra desarrollo, hay progreso, hay bienestar para la gente, hay oportunidades. Los países con malas políticas públicas son países que finalmente tienen altos niveles de pobreza, donde el acceso a la salud, a la educación, a la libertad de emprender están muy restringidos, versus aquellos donde tú has hecho buenas políticas públicas y logras que florezcan, que a la gente le vaya bien, que la calidad de vida sea mejor, que haya buena infraestructura, transporte público, acceso a estos servicios tan necesarios para las personas. Entonces, hay un mundo de diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas mal. Yo habitualmente cuando le muestro esto a los alumnos, qué sé yo, les suelo mostrar una foto de que es Corea del Norte y del Sur de noche. Y uno ve Corea del Norte apagado y Corea del Sur muy iluminado. Y digo, bueno, el cómo tú haces las políticas públicas incide en algo tan simple como acceso a luz eléctrica. Y ahí ustedes pueden ver de alguna manera modelos, en este caso económicos y políticos, tan distintos que repercuten e inciden adentro de los hogares finalmente. Entonces, eso es un poquito de lo que se trata la política pública. No sé si es un poco enredado. Clarísimo, pero... clarísimo. Que de repente se habla mucho y es bueno explicarle más a alguien que le gusta y que es experta. Susana, ¿quién promueve las políticas públicas? ¿Cómo desde el sector privado se pueden promover estas políticas públicas para poder ayudar a que tengamos un mejor país? Bueno, es una buena pregunta porque yo creo que hay muchos espacios para hacerlo. En mayor o menor medida. Por de pronto, obviamente, las políticas públicas en un país democrático se definen por los gobiernos electos y por el Parlamento que legisla, ¿no? Pero también hay otros espacios en que eso se puede ejercer, como son los centros de estudio, como son la academia, las escuelas de gobierno hoy día, y también, muy importante, los gremios, ¿ah? Y ahí... Claro, yo transité por todos ellos porque yo partí en un centro de estudio post-terremoto, que para mí fue como bien un punto de inflexión, ¿no? Yo había vivido el terremoto del 85, lo recordaba, vi cómo Chile estaba en el suelo, y cuando vino el terremoto del 2010, me generó una sensación de, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar, ¿no? Y evalué en ese minuto irme al gobierno, con el primer gobierno del presidente Piñera, pero terminé yéndome a un Instituto de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, donde se hace mucha asesoría tanto a nivel de opinión pública como en el Congreso. Y bueno, y después de eso, y a raíz de ese trabajo, me tocó coordinar el programa de gobierno del presidente Piñera el año 2017. Ahí yo lo conocí ya más en persona y me invitó a ser parte de su gabinete como ministra de Energía. Entonces pasé como del mundo privado, pero centro de estudio, al gobierno. Y del gobierno, finalmente, cuando salí, me fui de directora en varias empresas y ahí entré al mundo gremial. Y me di cuenta que el mundo gremial era otro lugar desde el cual uno puede incidir o intentar incidir en ese debate de cómo diseñamos el país que queremos. Y la verdad es que creo que hoy día, estando desde la CPC, es un lugar muy privilegiado para hacerlo, porque tienes muy buena llegada a las autoridades, a los tomadores de decisiones, estás muy bien acompañado a través de las distintas ramas que forman parte de la CPC, que son la minería, la agricultura, la banca, la construcción, el comercio y la industria a través de la SOFOFA. Por lo tanto, tienes muy buenos equipos en cada uno de esos sectores y mucho conocimiento entonces de qué está pasando en el mundo privado y cómo desde ahí uno también puede contribuir a ese debate sobre, bueno, cómo nos organizamos como sociedad para generar ese progreso al cual todos aspiramos, esa meta de país desarrollado que nos pusimos hace tantos años y que se nos ha alejado. Sí, fue increíble. Yo siempre hago la pregunta de que
puede ser desde mi ignorancia, que nos falta esa mirada a largo plazo, como definir como país, queremos ser un país minero, queremos ser un país acuícola, porque generalmente lo que nos pasa un poco en los gobiernos es que son a 4 años, están 2 años tratando de cumplir lo que da lo mismo el partido político, lo que trataron de cumplir los otros 2 años haciendo campaña para la siguiente elección. Entonces nos falta esa mirada a largo plazo, es decir, queremos, pues los japoneses de repente hacen proyectos a 50 años, a 30 años y quieren ser campeones mundiales en algo, se empiezan a preparar y empiezan todos con un foco. Y como que nos falta a nosotros como país un foco. Tenemos un país extraordinario, pero hemos perdido un poco ese norte. Bueno, sin duda hay una diferencia cultural, ¿no? Esa mirada de largo plazo, de hacer las cosas con paciencia. No nos ayuda, ciertamente, son ciclos de gobierno cortos, 4 años, sin reelección. Además, nuestro sistema electoral ha llevado a que si hace 10 años habían 7 partidos políticos, hoy día hay 20 y tantos, ¿no? Y eso tampoco ayuda a tener una mirada país, una propuesta de largo plazo por la cual ir trabajando, porque siempre está la elección de por medio, entonces los votos, lo que es más popular, lo que muchas veces se empuja a pesar de saber que puede tener malas consecuencias, pero suena bien para los votantes, y eso no tiene colores políticos y es francamente dramático, porque es muy difícil sacar adelante agendas con esa mirada a largo plazo. Ahora, dicho eso, y como estamos en un año electoral, hay oportunidades en los años electorales, justamente porque se construyen las agendas presidenciales, etcétera, y nosotros como CPC hemos querido ser parte de ese proceso, y efectivamente nos juntamos a más de 80 expertos y muchos empresarios, o sea, que conocen desde el terreno, digamos, dónde están apretando los nudos, y bueno, hagamos una propuesta para que permita generar las condiciones para volver a retomar la inversión, el crecimiento económico, la creación de empleo. Mira, tenemos una situación laboral bien debilitada, con casi 1 millón de personas buscando trabajo y no lo encuentran. Entonces, hicimos ese esfuerzo durante varios meses, lo acabamos de lanzar, y ahora efectivamente estamos juntándonos con cada uno de los candidatos presidenciales, pero también con centros de estudio, con políticos, con el propio gobierno. Si el gobierno no se acaba todavía, hay muchas cosas que se pueden hacer y que son profundamente necesarias. Yo creo que no es casualidad que hoy día todas las agendas o las propuestas presidenciales de todos los sectores, independiente de que después las bajadas sean distintas, pero los objetivos hoy día son muy alineados con las necesidades que tiene el país: crecimiento económico y seguridad. Y están todos buscando qué propuestas ofrecerle al país para lograr esos 2 objetivos. Sí, importante. Y de los gremios, tener esa voz y tener esa llegada. Y Susana, la CPC, ¿a quién representa la CPC, como para que entendamos lo que nos están escuchando? Claro, la CPC es una confederación. De hecho, la sigla es Confederación de la Producción y del Comercio. Y lo que hace es que agrupa a 6 gremios que son bien relevantes en el país. Porque está la Sociedad Nacional de Agricultura, está el mundo de la minería a través de la Sociedad Nacional de Minería, está la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, y la SOFOFA, que básicamente es más bien el mundo industrial, ¿no? Es más amplio que eso, pero en su origen se llamaba Sociedad de Fomento Fabril. Sí. Por lo tanto, yo tengo un comité ejecutivo que está representado por los presidentes de cada una de esas ramas, y al ser una confederación de todos estos gremios, finalmente la CPC es la que representa, digamos, en la forma mayoritaria al mundo empresarial. Y en ese rol es que nos toca, por un lado, ser contraparte de las autoridades cuando se tramitan leyes, cuando se proponen nuevas regulaciones, cuando hay agendas, para representar justamente la voz de ese mundo empresarial, que debo decir, siempre la CPC se asocia como con empresas grandes, pero cada una de estas ramas tienen socios empresas que van desde muy chicos hasta muy grandes. Pero justamente la gracia que tiene la CPC es que tiene toda esta representación de los distintos sectores.
Y además tiene ciertas obligaciones que están estipuladas por ley, porque al ser la más representativa del mundo empresarial, tenemos nosotros, como te digo, por ley, representación en distintas instancias, como por ejemplo el Consejo Superior Laboral, donde están los tres estamentos: el Estado, el gobierno, digamos, el sector laboral y el sector empresarial. Y ahí estamos nosotros en el Fondo de Subsidio de Cesantía, etcétera, etcétera. Hay varias labores en las cuales nosotros estamos incorporados. Ahora, nuestro rol no se acota solamente a los debates de política pública, también tenemos un trabajo bien intensivo en lo que es la contribución que hacen las empresas a la sociedad, más allá de la producción de sus bienes y servicios que ofrecen a la ciudadanía. Y en ese sentido también participamos en varias iniciativas que promueven otros valores muy importantes en la sociedad. Somos miembros fundadores, por ejemplo, de 3xI, que es un espacio que busca la vinculación y el diálogo a nivel de toda la sociedad y las comunidades. Somos los que hemos empujado una iniciativa que se llama Promociona, que forma liderazgo en mujeres para asumir cargos de mayor responsabilidad dentro de las empresas. Generamos una iniciativa muy bonita, grande, que se llama Empresas por Chile, donde de alguna manera canalizamos los esfuerzos que hoy día están a veces dispersos en las distintas empresas que tienen iniciativas sociales o comunitarias, y acá de alguna manera las canalizamos en tres grandes ejes: cómo aportar a la salud preventiva, cómo aportar a la formación de jóvenes en educación técnico-profesional y cómo aportar a la seguridad en los barrios. Y en esos tres ejes las empresas se suscriben, participan, tenemos obviamente fundaciones intermedias que canalizan esos esfuerzos, los visibilizamos, los viralizamos, y la idea es irlos escalando para tener un impacto conjunto que es más que la suma de las partes, para visibilizar también y para ser muy concretos en nuestro compromiso con la sociedad, con esos que son los principales dolores hoy día de la ciudadanía. Increíble todo lo que están haciendo, el 3xI, el Empresas por Chile, todo. Que al final... y del 3xI cuelgan un montón de iniciativas, o sea, Juntos por la Calle, Juntos por la Infancia, Juntos por el Adulto Mayor, Juntos por la Reinserción. O sea, hay muchas iniciativas en las cuales formamos parte y donde siempre buscamos esa vinculación entre la empresa y ese objetivo, ese dolor específico, donde podamos contribuir y ser parte de la solución. Desde el mundo privado, resolver problemas públicos. Mira, Susana, ¿y tuviste de vicepresidenta de la CPC antes de ¿te esperaba en algún momento, no, capaz que no cuando eras vicepresidente, pero en algún momento llegar a ser presidenta de la CPC? ¿Lo tenías como...? Mira, yo la verdad nunca he dado puntas con hilo. Yo cuando entré, yo había sido vicepresidenta en la SOFOFA, y cuando me llamó Ricardo Meves, mi antecesor, para acompañarlo como vicepresidenta, no nos conocíamos de hecho, le dije, bueno, conozcámonos. Yo le dije, mira, a mí esto me encanta y por lo tanto yo si entro a esto, era la primera vez que había una vicepresidencia, habían cambiado los estatutos. Le dije, yo lo voy a hacer, no para la foto, lo voy a hacer comprometidamente. Y me dijo, por supuesto, y la verdad es que trabajamos muy bien juntos. Yo hasta muy al final no quería presentarme para presidenta. Yo creo que Ricardo desde tempranamente puso su ficha, decía, no, yo quiero que tú sigas. Y yo le decía, no, por ningún motivo. Yo después vuelvo a mi vida privada, digamos. Tenía además este rollo de que yo todavía mis 4 hijos vivían en mi casa. Y yo decía, bueno, a lo mejor son los últimos años. Y la verdad es que yo en los últimos, 6, 7 años, desde que entré al ministerio, he tenido una vida laboral súper intensa. Entonces yo decía, pucha, después, claro, van a pasar los 2 años y voy a volver y voy a estar sola. Claro. Mi marido me retaría porque me diría, estoy yo. Sí. Pero al final me convencí de que era una tremenda oportunidad y no me arrepiento para nada. La verdad es que es súper intenso, es súper expuesto, pero es un privilegio poder desde la actividad gremial estar en esos debates de política pública que a mí realmente me motivan mucho. ¿Y cuál es el desafío
el mayor desafío que has tenido ahora en este tiempo presidiendo la CPC? A ver, yo creo que durante la vicepresidencia fue desarrollar toda una iniciativa que es un despliegue regional, algo que la CPC hacía más bien a través de las ramas, que algunas tienen no solo socios, sino que tienen filiales regionales como es la Cámara Chilena de la Construcción, pero ahí empezamos a hacerlo ya en forma coordinada, todos los presidentes de rama y sus equipos desplazándonos a lo largo de todo Chile, y eso ha sido una linda iniciativa porque nos ha permitido hacer encuentros empresariales y con líderes gremiales de las regiones en forma transversal, todos los sectores, levantando las inquietudes. Y eso lo vinculo con el desafío actual, ¿no? O sea, somos un país que lleva 10 años creciendo poco, un país que ya te mencionaba antes, está con una situación laboral bastante crítica, con las arcas fiscales muy debilitadas, y por lo tanto, si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a salir de este entrampado, ¿no? Y por lo tanto, habiendo recogido todas esas inquietudes, habiendo estado en ese debate de, bueno, ¿dónde nos aprieta el zapato? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué hay que arreglar para que volvamos a ser ese país de esperanza, donde los jóvenes sentían que su vida iba a ser igual o mejor que la de los padres, cosa que en los últimos años no ha sido así? Fue que en el fondo nos embarcamos en esto de hacer una propuesta para los candidatos presidenciales, que ha sido un desafío este primer semestre. Tuvimos que coordinar mesas, yo te contaba, o sea, 80 personas, mundo empresarial, armamos un lanzamiento con un buen panel para discutir estos temas, y bueno, esto por supuesto es muy mediático, eso es lo que permite también juntarte con las personas clave que tú esperas que tomen esto, se lo apropien y generen los cambios que Chile necesita. Y cuando uno piensa en eso y dice, oye, a lo mejor no las 50 medidas que propusimos, pero a lo mejor 10 se logran sacar adelante, las vamos a seguir empujando. O sea, no nos vamos a quedar ni en el diagnóstico ni en la proposición de medidas. Ya se lo presentamos al ministro de Hacienda, de hecho, vamos a hacer grupos de trabajo y queremos colaborar. Tenemos ese compromiso con Chile, con nuestra generación y con las que vendrán, para hacer de Chile el país de oportunidades que queremos, el país de la esperanza. Y eso a mí me llena de ilusión, digamos, poder contribuir un poquito en eso. Interesante. Susana, y antes contaste que ya en el 2010 estabas, si entras al gobierno, te fuiste a Libertad de Desarrollo y después terminaste siendo ministra. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te contactó el presidente? ¿Qué dijiste al principio? ¿Lo tuviste que conversar con tu familia? No sé, porque ser ministro es cosa seria. O sea, es estar ahí en la cresta de la ola y para bien o para mal, pero está ahí. Sí. Mira, como te digo, yo nunca pensé los pasos siguientes. Yo entré a Libertad de Desarrollo muy motivada por hacer de mi profesión algo que pudiera ser una contribución más amplia. Yo no digo que no lo sea en otros aspectos, pero de alguna manera tener alguna incidencia en el devenir del país. Y estuve ahí desde el 2010 hasta el 2018, pero el 2017, como me tocó coordinar el programa de gobierno del presidente Piñera junto con Gonzalo Blumel, ahí yo realmente lo conocí más en persona al presidente. Tuve la oportunidad de estar con todos los equipos programáticos, eran más de 1.000 personas trabajando en ese programa. Apasionante, porque además el presidente siempre fue una persona con una inteligencia superior, entonces daba lo mismo la temática, él siempre sabía más que todos los expertos, y lo digo de verdad y con mucha admiración. Bueno, y ahí nos conocimos. Yo me había especializado mucho en los temas regulatorios en Libertad de Desarrollo y en particular en energía. Así que claro, cuando empezó a avanzar ese año empecé a ponerme nerviosa de que podía tener ese llamado. Y bueno, uno siempre le duele un poco la guata, ¿no? De decir, chuta, esto es un mundo bien distinto. Y cuando el presidente me llamó, la verdad es que él te llama un par de días antes de que se haga el anuncio público, entonces te pide reserva. Yeah. Y yo, bueno, con los únicos que conversé, con mis padres y con mis hijos. Ni siquiera estaban mis hijos pololeando, les dije, ni siquiera pueden contar, porque por mí no se va a filtrar. Y esos días son bien estresantes, y yo me acuerdo que ni siquiera fui a la oficina para que nadie me preguntara. No sé, dije que iba a trabajar en la casa, no me acuerdo, fue un día, la verdad, pero de alguna manera me
me escondí, ¿no? Y bueno, y ahí empieza todo un periodo que son 2 meses antes de asumir, en que uno empieza a armar equipos, empieza a estudiar. Yo estudié, me acuerdo, ese verano mucho, pero fue una experiencia apasionante. Yo de verdad pienso que fue un privilegio liderar el Ministerio de Energía. Tiene esa combinación de lo técnico, que a mí me gusta mucho, pero un área social que se ve poco, pero es súper emocionante. O sea, recorrer Chile hasta los lugares más recónditos, conocer no solo familias, comunidades completas que han vivido sin acceso a la luz eléctrica. Eso no es solo no prender la luz en tu casa, eso es no tener refrigerador. Claro, y por lo tanto es bien impresionante estando en el siglo... Pero claro, sin refrigerador. O sea, corta la luz y uno dice, ¿qué hago? Absolutamente. Y me quedo como muy grabado varias situaciones, pero yo siempre recuerdo una que era una comunidad muy bonita, una comunidad en el norte de Chile, al interior de la cordillera, que recorrimos todo el pueblo, qué sé yo, hicimos una ceremonia, que ahí uno ve la mixtura entre, que era en la explanada de una iglesia católica con su santo adentro, pero además los cráneos de los antepasados. O sea, era una amalgama cultural muy bonita. Y bueno, les fuimos a entregar, era básicamente un contenedor con paneles solares que pudiera acoger un refrigerador y un congelador adentro para la comunidad. Y se me acerca una persona muy mayor, una señora, y me dice, qué emoción, ministra, vamos a dejar de comer charqui. Claro, uno no se le ocurre que nunca vas a tener un yogur porque se te va a echar a perder, o una leche fresca. Entonces, es bien impactante, muy, muy bonito. O sea, la verdad es que la gente agradecida. Es un mundo muchas veces desconocido para quienes vivimos en la ciudad. Y más cuando vivimos en la capital, ¿cierto? Que no nos desplegamos tanto. Y yo desde ahí me encanta. Yo hoy día como CPC voy mucho a regiones y me encanta. Creo que... la gente te recibe muy bien, la prensa es muy ávida de verdad conocer qué quieres decir y no que se te vaya una cuña en que te puedan después hacer un poquito bullying. Pero la verdad es que muy, muy bonita la experiencia de Ministerio, un gran equipo. Duré menos de lo que hubiera querido porque tuvimos algunos problemas ahí con los medidores, algunos se acordarán, pero para mí fue un privilegio pasar por ahí. La verdad es que muy agradecida la oportunidad que me dio el presidente Piñera y muy agradecida al equipo, porque hasta el día de hoy, una confesión, mi chat más activo es mi ex gabinete del ministerio. Mira. Sí. Nos seguimos muy, muy amigos y compartiendo. ¿Y cómo fue armar equipo? Porque te llama, y un poquito antes, te llamó el presidente, ¿qué te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, es divertido porque te llama... Me llamó la Sarita, que en ese minuto era su asistente, y me dice, lo voy a pasar al presidente Piñera. Y ahí uno ya sabe, tanto cuando te llama a pertenecer al gabinete como cuando te llama para retirarte. Uno dice, ya, ok. Ya. Y ahí me dijo, y me acuerdo que yo me puse un poco nerviosa y le dije, ya, presidente, y mira la tontera, yo era columnista, y le digo, ¿y qué hago con las columnas? Así como, ¿sigo escribiendo? No. Imagínate qué le puede importar. Pero fue lo primero que me surgió, así como ya. Entonces ahora como que me puse al tiro el traje de, ok, que dígame usted si sigo haciendo esto o no. Tuve una muy buena relación con él. La verdad es que como tiene esta cosa tan inteligente y le interesaban mucho los temas, yo sabía de la primera administración que generalmente todos se ponían muy nerviosos en las que llamaban las bilaterales, las reuniones presidente y ministro, porque hacía preguntas incisivas, todos se prepararan como yendo a dar un examen de grado. Pero siempre tuvimos una relación muy cordial, muy constructiva, siempre muy interesada en las temáticas y como te digo, la mejor relación con el equipo, que lo fui conformando. En el caso del Ministerio de Energía es un poco distinto porque todos los cargos de gerencia o de jefe de división son de exclusiva confianza. Yeah. Yo me dediqué, antes de asumir, a entrevistar a mucha gente, pero también
antes de contratarlos, entrevisté a todos los que estaban en esos cargos de la administración anterior. Y varios de ellos los encontré muy buenos y permanecieron en el ministerio. Y otros, llegaron otras personas de confianza y se armó un muy buen equipo. Gente joven, muy comprometida con el país, de perfiles bastante parecidos, así, muy de, como te digo, de mucho compromiso. Así que, nada, fue una excelente experiencia, la verdad. ¿Y qué tuviste alguna anécdota o algún aprendizaje del presidente? Porque todos siempre hablan, claro, que el presidente esto, aprendí de esto, lo otro. No, yo creo que cuando tú me preguntabas cómo fue eso de asumir el ministerio, yo entre medio, las vacaciones que tuve de verano, me fui a Nueva Zelanda con la familia, bien lejos. Y bueno, el presidente me llamaba y daba lo mismo, habían 14 horas de diferencia, entonces era las 3 de la mañana y uno, sí, bueno, estoy en Nueva Zelanda. ¿Y qué horas allá? No, 14 horas más que en Chile. Ya me decía, y me seguía conversando. Entonces, yo hablando despacito, todos dormían. Bueno, y allá tú sabes que hay mucho turismo aventura. Entonces, yo que al principio era muy reacia, fui la más entusiasta en tirarme en estos bungee. Y me tiré en uno de 134 metros. Como de un puente, así como... Que te tiras, claro, hoy día son bien sofisticados. Sí. Entonces, básicamente es como una cabina que cuelga de un cable y tú te tiras a este precipicio, ¿no? Y esto se filma, qué sé yo. Entonces yo lo compartí con mi subsecretario, yo creo. La cosa es que esto se empezó a compartir y todo el gabinete se enteró. Y me acuerdo que una ministra muy querida me dice, oye, qué loca Susana, qué sé yo. Pero bueno, en realidad no es muy distinto que lo que hicimos en marzo. Así como cuando asumimos este cargo. Nunca se me olvidó, porque en realidad es un poco parecido. Es como tirarse al vacío, confiado, pero con harta valentía, porque estos cargos, y eso yo valoro mucho, que la gente que ha estado en el sector público esté en el privado y viceversa. Tú conocer las cosas por dentro, saber lo que se puede y lo que no se puede hacer, cuáles son tus restricciones, qué significa el tener una vida tan expuesta para ti y para tu familia. O sea, son todas tal vez cosas que se ponderan poco, pero que son relevantes y son importantes conocerlas desde el otro lado de la mesa. Creo que nos hace más empáticos. Sí. ¿Y tu familia sufrió algo en el sentido de tener una mamá o una señora tan expuesta? Mira, yo puedo decir que tengo un marido muy apañador. Tuvo suerte, porque en esa época apareció Uber, Corner Shop, todo lo que no había en los años anteriores que me tocó a mí. Y a los hijos habría que preguntarles a ellos, para ser honesta. Eran todavía, el menor tenía 14 años. Y por lo tanto le tocó mucho a mi marido, ¿no? Claro. Reuniones de apoderados, qué sé yo. Y yo siempre decía, porque tenía los otros 3, bueno, progresivamente salieron del colegio, todos dieron muy buena PSU. Y yo le decía, mira, si a este chico le va mal, es tu responsabilidad porque te tocó a ti. Bueno, este chico fue el que le fue mejor. Yeah. Tiene una increíble relación, bueno, todos con el papá, pero gracias a Dios, o sea, yo creo que estas cosas, seas hombre o mujer, si no te apañan en la casa, es muy difícil. Porque tú te entregas con todo. Y fue en el ministerio y es hoy día también. Yo te diría que mi trabajo en la CPC es tanto y más expuesto, es tanto y más intensivo. Así que la verdad es que si no te apañan, si no te ayudan, si no te comprenden también, es muy difícil. Sí. Y en eso creo que hay que ser súper generoso, y eso siempre se lo digo a las parejas más jóvenes. Sí. Hoy por ti, mañana por mí. Nosotros nos fuimos a vivir al extranjero por trabajo de mi marido, yo dejé mi pega en ese minuto. Ahora él en estos años me ha apañado cualquier cantidad en cosas que sencillamente yo no soy capaz de hacer. Y finalmente, bueno, uno busca obviamente esos espacios, sea las vacaciones, los fines de semana con los hijos, porque más allá de cualquier satisfacción profesional, al final el orgullo mayor de uno es la familia y los hijos que uno tiene. Sí, la familia es lo más importante. Sin duda. Sí. Y no es un cliché, es así. Sí, Susana, has tenido un poco un liderazgo a lo largo de toda tu carrera. Ahora estás presidiendo la primera mujer que preside la CPC. Ha sido como un rompehielo en el sentido de para las mujeres que vienen para atrás.
¿Qué crees tú que nos falta a nosotros como sociedad, como país, para potenciar más el liderazgo femenino o darle más oportunidades, dejando de lado todas estas cuotas de esto, lo otro, sino ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué crees tú para que existan mayores oportunidades, para que haya más mujeres, pero también que sea, porque muchas veces también se comenta, no, es que hay mujeres porque es por cuota nomás, entonces no tienen ciertas capacidades entonces, ¿cómo hacerlo para que realmente sea un win-win para toda la sociedad? Porque al final, que esté el mejor, pero también como sociedad ayudamos también que la mujer pueda llegar a desarrollarse profesionalmente. Sí, mira, buena pregunta, porque la verdad es que yo no soy amiga de las cuotas. Yo sé que hay muchas que no estarían de acuerdo, pero justamente por lo que tú dices, porque no creo que no se merecen las mujeres que se les cuestione sus capacidades y su mérito producto de una cuota. Por otro lado, sabemos que los talentos están distribuidos en forma homogénea entre hombre y mujer y por lo tanto el que hoy día la participación de las mujeres en el mundo laboral sea bastante más baja que la de los hombres es una pérdida no solo para las mujeres, para la sociedad en su conjunto. Estás perdiendo talento que hoy día podría estar contribuyendo al desarrollo y al crecimiento del país. A ver, la buena noticia es que han habido cambios concretos. O sea, uno ve hoy día y hay una acción intencionada desde el mundo privado y público por aumentar la participación de las mujeres. Hoy día, en general, las empresas grandes piden ternas mixtas para los ascensos, para los nuevos cargos. Hay una preocupación genuina, previa a las cuotas, de incorporar más mujeres en la alta dirección, de prepararlas. Lo vemos nosotros en este programa que yo te comentaba, Promociona, donde son las propias empresas las que dicen, oye, yo quiero que esta persona tenga esta red y esta curso y yo me ofrezco de mentor de otras mujeres. O sea, hay una acción decidida por aumentar la participación de la mujer. Ahora, dicho eso, esto amerita un cambio cultural, porque cuando hablamos de cuotas siempre hablamos, ¿cierto?, de mujeres que están en el directorio, en la alta dirección, pero para que llegues ahí tiene que haber transitado toda una carrera a lo largo de su vida en la cual muchas tienen que dejar el trabajo porque están al cuidado de hijos pequeños, porque están al cuidado de adultos mayores. Y eso no tiene mucha razón de ser que sea la mujer y no el hombre. Entonces, eso es un cambio cultural. Tú lo puedes promover, por supuesto. Tú, por ejemplo, desde la empresa privada, promover que los hombres se tomen el postnatal. No se lo toma casi nadie, los 5 días legales. También los hombres ir asumiendo labores dentro del hogar que estaban históricamente o tradicionalmente en las mujeres. Eso se va cayendo de a poco en la medida que la mujer hoy día tiene una participación mayoritaria en la educación superior, por ejemplo. Por lo tanto, claro, uno ve menos natalidad, etcétera, porque es difícil la compatibilidad, eso es indudable, pero es un factor que se va dando progresivamente y que tenemos que empujar, pero desde el punto de vista cultural. Yo creo que esa es la mejor forma de generar cambios genuinos, cambios que no cuestionen jamás a las mujeres que lleguen a esos altos cargos y sobre todo darles oportunidades iguales, que la gente ascienda por mérito, pero que tenga oportunidades. Y por eso yo soy muy partidaria de generar competencia en la entrada, es decir, oye, tráiganme ternas de hombres y mujeres y después en la cancha se decide con quién te quedas. Sí, es importante eso, porque al final, si no das la oportunidad para que se vayan desarrollando, nunca van a poder llegar a llegar a ser una presidenta de alguna... Totalmente. Bueno, y lo que tú decías, igual estamos en un momento de inflexión. O sea, si tú piensas hoy día en Chile, tienes la primera mujer Banco Central, primera Contralora, primera rectora de la Universidad de Chile, primera presidenta de la SOFOFA, primera presidenta de la CPC. O sea, tienes muchos cargos en los cuales, yo lo veo también en los cargos gremiales. Yo siempre en marzo, que hacemos ya el mes de la mujer, invito a las presidentas y directoras de los gremios mujeres, y cada año somos más, y yo celebro eso y lo encuentro fantástico. Así que yo creo que hay que generar esos incentivos, pero son incentivos positivos, no son forzarlo, porque además yo tengo un tema con lo de las cuotas, que por un bien que es muy legítimo, que es aumentar la participación de las mujeres, transgredes otros bienes protegidos, como la libertad de asociación,
la libertad de emprender y formar tu gobernanza de acuerdo a tus intereses. A lo mejor yo quiero tener solo mujeres y hoy día la ley no te lo permite. Claro. Entonces, creo que esos cambios hay que irlos generando y yo siempre digo, en 90 años yo soy la primera mujer, pero estoy segura que no soy la última y eso es lo importante, ir abriendo las puertas para que a futuro sea indistinto si es hombre o mujer. Sí. Oh. Y también, Susana, yo siempre he comentado esto, que veo que siempre se juntan mucho solo mujeres por aquí y por allá, y falta que nos mezclemos, porque hoy en día la mayoría son hombres los que están tomando decisiones para este camino de las mujeres, para que vayan creciendo. Y si uno como hombre no ve la necesidad real de las mujeres teniendo instancias de conversación entre hombres y mujeres, de repente uno no la sabe. Entonces, yo siempre le digo a la Ale, oye, ustedes deberían de juntarse también con más, o sea, hacer, no solo las mujeres para allá, solo las mujeres para acá, porque nosotros como hombres tenemos que entender, yo lo entiendo porque la Ale trabaja y todo, entonces sé los dolores, pero algunos hombres no lo saben. Claro, entonces, si no hay esas instancias para que la gente, los hombres que están tomando decisiones digan, chuta, mira, tengo que ser más flexible pues, si le pasa algo a un hijo. Sí, o sea, tengo que ser más flexible en esto otro. Pues al final es un bien común futuro para tener... Sin duda. Yo creo que, mira, se da naturalmente producto de esta asimetría que se arrastra, digamos, de nuestra historia, que hayan muchas redes de mujeres. Y eso está muy bien porque hacen redes, network, se promueven entre ellas. Cuando les dicen, oye, andamos buscando una mujer, bueno, tú tienes de alguna manera conocimiento, contacto con más mujeres profesionales que están interesadas en asumir cargos de responsabilidad, etcétera. Entonces, eso es natural que se dé. Lo que a mí no me gusta es que cuando haya un seminario mujer se hable de tema mujeres, o que si se habla de tema mujeres sean solo mujeres las que asisten. Eso yo creo que no ayuda. De hecho, yo creo que en algún punto genera un poquito de animadversión, porque al final es una realidad. O sea, si tú quieres aumentar cupo mujeres, vas a sacar hombres. Y no nos podemos ver como oposición. Sí. Nos tenemos que ver como una sociedad que valora ese talento que está en hombres y mujeres y que contribuyen al mejor funcionamiento de las instituciones, de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, yo comparto contigo. A mí muchas veces me pasa que me invitan a un encuentro de mujeres. No quiero personalizarlo, pero en instituciones prestigiosas con invitados geniales, que tú quieres conversar de temáticas de fondo y el tema es participación de las mujeres. Y la verdad es que el tema es importante, hay que promoverlo, pero ahora, bueno, lo que queremos mostrar es dónde está ese talento, ese conocimiento y la capacidad que tenemos de conversar de todos los temas que se nos pongan y de abrazar todos los desafíos que se nos presenten. Sí. No, y ahí tenemos un gran desafío como país. Y lo que dijiste, que hay 1 millón de personas buscando empleo, entonces... Y más mujeres que hombres. Siempre sí. La tasa de desempleo, de hecho, que a nivel nacional llegó a 8,9, en el caso de las mujeres ya está casi en 2 dígitos. O sea, estamos bordeando el 10%. Entonces, 1 de cada 10 mujeres busca empleo y no lo encuentra. Y eso tiene que ocuparnos. Sí. Susana, se nos fue el tiempo volando. Te quería agradecer por estar acá y felicitarte por todo este liderazgo que estás teniendo mediante la CPC y mucho éxito en lo que viene. No, muchas gracias a ti. También se me pasó volando el tiempo. No, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube para estar al tanto de nuestros próximos capítulos. Un abrazo grande y hasta la próxima.